Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar participando. Gracias a la Federación Argentina de Diabetes otra vez más por la invitación en el marco del 34 Congreso Nacional de Diabetes, este año todavía de manera virtual. Con ustedes yo voy a compartir una gran mesa redonda que vamos a tratar las complicaciones agudas de la diabetes y vamos a tratarlas acerca de, en el marco de la educación, la forma de tratarlas y la forma de evitar que las complicaciones agudas tengan un paso posterior. En esta mesa nos va a acompañar la doctora Lidia Caracoche. Lidia es una gran amiga, además de excelentísima profesional. Ella es médica pediatra, especialista en nutrición infantil por la Sociedad Argentina de Pediatría, magíster en nutrición, encargada de la enseñanza de la unidad hospitalaria por la UBA, ex jefa del Servicio de Nutrición y Diabetes Infantil del Hospital Narciso López. En la mesa Lidia va a estar hablando acerca de las emergencias y diabetes en niños. También en la mesa nos va a acompañar el doctor Gabriel Lístero. Él es médico especialista en medicina interna, medicina de familia y magíster en diabetología, jefe de diabetología del Hospital Santa Marina, director del Comité Científico de Asuntos Internacionales y expresidente de la Federación Argentina de Diabetes. Es actual director del Task Force de Desastres, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Diabetes por la región SACA. Gabriel nos va a estar hablando acerca de las emergencias y diabetes, cómo reconocerlas para actuar. Bueno, le doy el paso a Lidia para comenzar con esta mesa. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a las autoridades de la Federación Argentina de Diabetes por permitirme brindarles esta tarde a ustedes algunos conocimientos con respecto a esta situación de las emergencias en diabetes mellitus en el niño y el adolescente. Nosotros, cuando hablamos de estas emergencias, solemos decir, ¿cuáles son las emergencias en diabetes tipo 1? Bueno, la primera emergencia en realidad es la hipoglucemia y la segunda es la hiperglucemia con cetosis. Entonces, la hipoglucemia es una de las situaciones de mayor preocupación y seguridad en el tratamiento de los niños con diabetes y una limitante, en cierta medida, del tratamiento intensificado de los niños y adolescentes. Esta es una de las complicaciones más frecuentes que ellos se ven expuestos y también puede provocar daños y afectar la calidad de vida de estos niños y adolescentes. Para definir los objetivos del tratamiento, nosotros tenemos los lineamientos que nos brinda la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y Adolescencia, que es ISPAD. Nosotros con estos consensos y con estas guías nos permite, mantener todo lo que es el manejo de la hipoglucemia en niños y adolescentes. Como ven en la placa, si ustedes ven, ahí están los últimos consensos que son de mayo del 2018. Y definimos también estos objetivos metabólicos en el tratamiento como mantener las glucemias por encima de 70 miligramos por ciento, evitar hipoglucemias sintomáticas y la cetoacidosis, evitar complicaciones a largo plazo y promover el bienestar psicofísico. ¿Cómo definimos hipoglucemia? Son aquellos valores iguales o por debajo de 70 miligramos por ciento. Recordemos que las glucemias por debajo de 54 miligramos por ciento son potencialmente riesgosas para las hipoglucemias graves, las cuales presentan también deterioro del sensorio, pérdida de conocimiento y pueden llegar hasta el episodio convulsivo. Hay determinados factores que nos predisponen a estas hipoglucemias y que son factores no modificables, por ejemplo, como la edad, el tiempo de duración de la diabetes y factores que podemos sí modificar, como ser, por ejemplo, el exceso de insulina o una insulinización adecuada o también las hipoglucemias nocturnas. Y así, de esta forma, poder evitar todo lo que conlleva las complicaciones.
Las causas de la hipoglucemia tenemos un aumento de insulina libre, ya sea dado por el exceso de insulina o por el aumento y utilización de la glucosa debido a la actividad, al incremento de la actividad física, entonces nos sobra la cantidad de insulina que se inyectaron o que fue dada. También tenemos el patrón de ingesta, generalmente es el ayuno, la omisión de colaciones o la alteración digamos, de la regularidad en la alimentación. Hay un aumento también en la utilización de glucosa que se debe a la intensidad de los ejercicios y también dado por patologías como ser la enfermedad celíaca y la insuficiencia suprarrenal, la enfermedad de Addison. Y por otra parte, también una inadecuada respuesta contrarreguladora que está dada por una falla en los mecanismos neuroendocrinos. Recordemos también que hay factores también a partir de los 5 años de evolución de la diabetes, se pierden esas sensaciones, esos prodromos, o sea, la sensación de lo que es los síntomas de la hipoglucemia. Generalmente estas cuestiones se pueden prevenir, estos eventos se pueden prevenir, pero también hay causas externas, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas ilícitas, y la sintomatología que nos da generalmente es el temblor, la sudoración fría, la palidez, la sensación imperiosa de hambre, la cefalea, náuseas, la dificultad para concentrarse, la visión borrosa, las conductas erráticas, la irritabilidad, el llanto inconsolable en los niños más pequeños, la dificultad en la palabra y en la audición y la pérdida de conocimiento pudiendo llegar al episodio convulsivo. En los niños menores de 6 años, nosotros observamos que, digamos, como tienen una alimentación impredecible, un patrón de actividad también bastante variable, de actividad física, ellos presentan una mayor vulnerabilidad a las hipoglucemias, sobre todo aquellos niños que tienen menos de 4 años. También existe una inhabilidad en comprender la sintomatología y en reconocer los síntomas por parte de los niños. Y también, digamos, esto concurre con los requerimientos bajos que tienen los niños pequeños, los niños menores de 6 años. También con las fobias a las agujas, pacientes también que han tenido su debut y están en una fase de luna de miel, también disminuyen los requerimientos a lo que es la insulina. En los niños un poquito más grandes, de 6 a 12 años, los niños ya tienen habilidades, o sea, realizan el automonitoreo, se saben aplicar la insulina, pero tienen la imposibilidad también de tomar las decisiones con respecto a los cambios en el tratamiento o tomar acción frente a una determinada situación. En los niños y los jóvenes ya entre 13 y 18 años tienen un patrón de alimentación irregular, eso los hace más vulnerables para las hipoglucemias, realizan prácticas de tipo de los deportes en forma competitiva, presentan trastornos también de la conducta alimentaria, recordemos que hay un 30% de comorbilidad del trastorno de la conducta alimentaria, la ansiedad con respecto al control glucémico, hay mayor frecuencia de hipoglucemias nocturnas e inadvertidas, porque recordemos que este es un periodo de gran labilidad en el control metabólico. También hay fenómenos de tipo emocionales, digamos, como la depresión, hay situaciones como la omisión de la insulina, y hay un estado también de pérdida de los síntomas prodrómicos que nos da lo que son las hipoglucemias inadvertidas. También si estos adolescentes o jóvenes consumen alcohol, se observa un estado alterado que da mucho a la confusión y por una cuestión de absorción del alcohol también provocan hipoglucemias severas. Todo esto conlleva también a lo que es la mala adherencia en el tratamiento en los jóvenes, lo cual tenemos una mayor frecuencia de hipoglucemias graves.
Las hipoglucemias nocturnas las definimos como aquellas que se provocan en el horario de dormir, generalmente entre las 0 y las 6 horas. La respuesta también contrarreguladora está atenuada durante el periodo del sueño. Estas son mucho más difíciles de detectar y los niños menores de 5 años presentan también más riesgo, como aquellos adolescentes mayores de 15 tienen también riesgo de hipoglucemias nocturnas. Estas se presentan como alteración del sueño, pesadillas, sudoración nocturna, cefalea matinal, sensación de cansancio, de irritabilidad, o también puede aparecer todo lo que es el evento más traumático, que es la convulsión. ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones de hipoglucemias nocturnas? Bueno, fundamental, realizar el control glucémico previo a dormir, considerar el tiempo y el pico de acción de los análogos de insulina, que eso es bastante importante también, que muchas veces no se tiene en cuenta, considerar el tipo de hidratos de carbono que ingirió previo al dormir, el aporte de la colación en los niños pequeños o aquellos que realizan prácticas deportivas. Recordemos que puede haber hipoglucemias tardías en aquellos pacientes que realizan práctica deportiva, inclusive hasta 24 horas posteriores al ejercicio intenso. Tener en cuenta el aporte de hidratos de carbono complejos en el horario de la cena, y los adolescentes que tienen salidas nocturnas deben realizar un control cuando vuelven a la casa y realizar una ingesta antes de dormir. Evitar en este grupo también el consumo de alcohol porque provocan hipoglucemias graves, y aparte esto también provoca la pérdida del prodromo. O sea, hay un estado de confusión por lo cual, digamos, el paciente no puede, no puede captar esos síntomas de hipoglucemia. También evaluar a aquellos pacientes que tienen controles bajos antes de dormir y realizar los ajustes en la insulinización. Considerar a los pacientes que tienen hipoglucemias recurrentes, ya que son un factor de riesgo para que también tengan hipoglucemias nocturnas. Por otra parte, los nuevos avances de la tecnología nos han dado herramientas como para que nosotros podamos, digamos, mejorar el control metabólico y, por ende, mejorar todo lo que es los eventos tanto de hiper como de hipoglucemias. Estos nuevos sistemas son el monitoreo continuo de glucosa, el monitoreo intermitente a través del flash, el escáner, que es este que ustedes ven acá, que también puede, digamos, aplicarse a la telefonía móvil, otros sistemas Scout, que son transmisores para el sistema Flash, que envían datos cada 5 minutos al sistema, y datos móviles por Bluetooth, y es una Smart Reader. Y también los sistemas integrados, como ven acá, de infusores y monitoreo continuo, y otros infusores que tienen también un sistema predictivo inteligente de suspensión de infusión con sistema SmartWatch para la prevención de las hipoglucemias. Entonces, ante todo esto, nosotros, la tecnología nos ha ayudado, y se observó que desde 1995 a 2014 la frecuencia de hipoglucemias graves había descendido en forma sumamente importante. No tenía mucho que ver con los valores bajos de hemoglobina glicosilada, sino con la intensificación, con los nuevos análogos de insulina, y también con lo que eran estos nuevos sistemas y la tecnología que ayudaba a evitar estos episodios de suma importancia. El tratamiento de las hipoglucemias es, en una primera fase, lo primero es la medida. En la medida es la corrección de la hipoglucemia y el control de sangre capilar. ¿Cómo debemos corregir la hipoglucemia? Bueno, aportar azúcares entre 15 y 20 gramos, reiterar el control a los 10 a 15 minutos y verificar que el objetivo glucémico sea de 100 miligramos por ciento en el nuevo control, alrededor de los 30 minutos.
realizar aportes de carbono de hidrato complejos como para sostener las glucemias en el tiempo, y si el paciente tiene la pérdida del conocimiento, ya esto es una hipoglucemia grave, debemos aplicar el glucagón. Según el peso que tenga el niño, generalmente en niños pequeños son 0,25 miligramos, que es un cuartito de la solución reconstituida, y aquellos que tienen peso entre 30 y 40 kilogramos, de 0,5 miligramos, y los de más de 40 kilos ya directamente toda la suspensión reconstituida, que es 1 miligramo. Se aprobó en el año 2019, en diciembre, ya está aprobado por la FDA, el glucagón, el spray nasal, que presenta entre 2 a 3 miligramos, es de muy fácil aplicación y se puede conservar a temperatura ambiente. No lo tenemos disponible en Argentina, así que, bueno, veremos cuando este producto entre al país. Acá, como vemos, esta es la ampolla de glucagón para reconstituir y este es el spray nasal de glucagón. Bueno, por otra parte, ahora vamos a hablar de las hiperglucemias y los días de enfermedad, que esto generalmente suele ocurrir. Fundamental, el reconocimiento precoz de las fluctuaciones de glucemia en presencia de cetonas. Cuando hablamos de glucemias elevadas, esas glucemias que sobrepasan en forma reiterada 2 o 3 controles mayores a 200 miligramos por ciento, de 200 a 250 miligramos por ciento. Recuerden que la fiebre provoca un aumento de la glucemia y también la aparición de las cetonas. Los niños que tienen mal o pobre control metabólico presentan una baja respuesta inmunológica, por lo cual, digamos, los hace más susceptibles a lo que son las infecciones. La diarrea y los vómitos también pueden causar hiperglucemia o hipoglucemia debido a la baja ingesta de líquidos y energía. La persistencia de vómitos y náuseas también se debe a la presencia de cetonas, recordemos esto, con hiper o hipoglucemia, y puede desencadenar a su vez lo que es una cetoacidosis diabética. Entonces, el tratamiento fundamental es, en realidad, incrementar el monitoreo glucémico, evaluar la presencia de cetonas, mantener una buena hidratación y aporte energético ante la fiebre, que eso es fundamental, aportar pequeños volúmenes ante el vómito y mantener la hidratación, esto se puede hacer inclusive con sales de rehidratación oral, tener el glucagon kit a mano, que esto es sumamente importante. Las dosis de insulina y la frecuencia dependerá un poco de la duración y la severidad de la hiperglucemia y la cetosis, y esto estará indicado, el parámetro de corrección, con el médico tratante. Fundamental mantener el contacto estrecho con el médico tratante para evaluar esta situación de riesgo. Es sumamente importante que el médico esté al tanto de la situación de la que está pasando, porque en estas situaciones justamente comienzan los vómitos, el niño se puede deshidratar, y recuerden que los niños pequeños se deshidratan en forma muy rápida. Y cuando estos vómitos son iterativos. Y esto es un círculo vicioso. Así que lo importante es mantener el contacto estrecho con el médico. Como conclusiones podemos arribar a que implementar estrategias para evitar hipoglucemias severas en todos los grupos etarios, en todos los grupos de edad. Implementar sistemas de monitoreo continuo o intermitente en aquellos pacientes con hipoglucemias inadvertidas, con hipoglucemias nocturnas o con gran labilidad en el control glucémico. Considerar factores no modificables como es la edad, el tiempo de duración de la diabetes, y factores modificables como son las altas dosis de insulina y las hipoglucemias nocturnas. Y el monitoreo reglado más de 6 a 7 veces por día permite evaluar la variabilidad glucémica, que esto es de suma importancia. Realizar el control para tener, digamos, un
un parámetro durante todo el día de cómo está esa cuestión con el control metabólico. Yo les quiero agradecer, ha sido un breve pantallazo con respecto a todo lo que son este tipo de complicaciones, que son agudas en realidad, y que son muy importantes y que son muy frecuentes. Así que en unos minutos vamos a charlar y vamos a tratar de disipar un poco las dudas que tengan y muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un enorme placer compartir esta mesa con la doctora Cavaquian, con la doctora Caracoche, con quienes nos unen una amistad de muchos años. Vamos a hablar de un tema que realmente es muy interesante, es de emergencia en diabetes, reconocerlas para actuar. De mi parte, voy a hablar de lo que es adultos y la doctora Caracoche le tocará hablar lo que es emergencias en pediatría. Dentro de eso nos vamos a concentrar en las hipoglucemias, que es lo que las personas, el allegado, puede reconocer y tratar, y ese va a ser nuestro objetivo. Bueno, para empezar, comentarles cómo se regula la glucosa en nuestro organismo. En primer lugar, ¿qué pasa con la glucosa cuando estamos en ayunas? ¿Por qué la glucosa en ayunas de alguien sin diabetes siempre está entre 70 y 110? Y ahora lo vamos a ver. Cuando una persona está en ayunas y cuando una persona come, ¿de qué forma se regula la glucosa? Bueno, cuando tenemos niveles bajos de glucosa, después de que, por ejemplo, a lo largo de toda una noche nuestro organismo consumió la energía en forma de glucosa, el páncreas libera una sustancia que es la que se antepone a la insulina, que se llama glucagón. Este glucagón va a estimular a que el hígado libere glucosa a la sangre. De esa forma se va a llegar nuevamente, por más que se consuma, se va a llegar nuevamente a un nivel de glucosa normal. Es decir, que por más que una persona sin diabetes ayune, siempre vamos a tener este mecanismo, ¿sí? Y es importante que lo tengamos en cuenta para algunas cosas que vamos a comentar. Por otro lado, cuando una persona, por ejemplo, desayuna, se elevan los niveles de glucosa en sangre y el páncreas sí va a liberar nuestra amiga más conocida, que es la insulina, que va a ser como una llave que permite que pase esa energía en forma de glucosa a cada célula del organismo. Y de esa forma se regulan los niveles de glucosa en sangre. Ahora bien, vamos a hablar de la hipoglucemia, que es una de las emergencias médicas que se puede resolver en forma más rápida y económica. El 97% de las personas con diabetes tipo 1 en algún momento tuvieron o van a tener hipoglucemia. Y la gente, a veces, los que están empezando en esto, porque sé que hay mucha gente que hace mucho tiempo que está siguiendo todos estos eventos y todos estos programas educativos de la FAD, pero sí vamos a comentar para los que recién comienzan la diferencia de hipo o hiper, que a veces se confunden. Y acá tenemos con esta imagen muy clarita que hipo quiere decir bajo y nos acordamos de los hipopótamos, ¿sí? E hiper quiere decir grande, alto, y por ejemplo, nos podemos acordar de los hipermercados. Así que vamos de lleno a comentar cuáles son los síntomas de la hipoglucemia. Los síntomas de la hipoglucemia, para empezar, la definimos cuando tenemos valores de glucosa en sangre menores de 54 acompañados de síntomas. Estos síntomas tienen que ver porque o llega poca glucosa al cerebro o síntomas porque se libera una sustancia que es muy conocida, que es adrenalina, ¿sí? Cuando hay poca presencia de glucosa en el cerebro, los síntomas son muy variados. Pueden desde el cambio de conducta, torpeza, simular como un estado de intoxicación alcohólica o podemos llegar también al desvanecimiento. Y mientras tanto, la liberación de adrenalina, que es una hormona que nos prepara para las emergencias, se libera en este momento también y genera sudoración, palpitaciones, dolor de pecho, una sensación de desasosiego. Es decir, que tenemos síntomas que tienen que ver
con estos dos factores. Y es importante que tengamos en cuenta que con el correr de los años en la diabetes tipo 1, los síntomas por liberación de adrenalina se atenúan o se pierden. Cuando una persona con diabetes tipo 1 tiene más de 10 años de diagnóstico, así como han desaparecido las células beta que producen insulina, también empiezan a desaparecer las células que se llaman alfa, que son las que producen glucagón. Esto específicamente en las personas que tienen diabetes tipo 1. Entonces, aquí vemos, para recordar algunas imágenes, los síntomas por poca presencia de glucosa en el cerebro, excitación, irritabilidad y hasta pérdida de conocimiento. Y mientras tanto, en las personas otro de los síntomas que tienen que ver con la liberación de adrenalina, esta transpiración, estado de desasosiego, ¿sí? Acá los vemos en estos dibujos, la confusión, el aumento del apetito, la taquicardia, los temblores. Los síntomas son muy variables y dependen mucho de cada persona. Hay personas que tienen más de uno u otro síntoma. Bueno, les quiero comentar que la hipoglucemia, tenemos 3 niveles de hipoglucemia. En primer lugar, cuando tenemos entre 54 y menos de 70, que es la más leve, cuando tenemos menos de 54, pero la que se considera más importante es cuando hay un severo trastorno del estado mental o físico y requiere la asistencia de terceras personas. En las personas, en los adultos mayores, las hipoglucemias a partir de los 65 años son los que generan más internación. Fíjense ustedes que en las primeras etapas lo que más requiere internación son las hiperglucemias que están en azul, pero a partir de los 65 años las hipoglucemias empiezan a ser más frecuentes y más preocupantes en los adultos mayores. Entonces, una hipoglucemia en un adulto mayor va a producir un estado de confusión, que muchas veces se confunden si la persona ya es una persona grande y no sabe expresar lo que siente o los síntomas están atenuados. Entonces es importante tener en cuenta que no siempre va a tener una manifestación tan franca la hipoglucemia en el adulto mayor. Y las dificultades para reconocer la hipoglucemia es lo que hemos contado, que puede haber otros síntomas, que puede haber demencia, puede haber alucinaciones, un decaimiento del estado general. Entonces, sí, contar que las causas de hipoglucemia, las más usuales, son las que dependen de la terapéutica, sea insulina o sea hipoglucemiantes orales. Se da entonces, como ya dijimos, cuando tenemos glucosa de menos 54. ¿Sí? La edad avanzada en el adulto mayor aumenta la cantidad de hipoglucemia y especialmente si está tratado con un grupo de fármacos orales que se llaman sulfonilureas, que se llaman insulinosecretores, es decir, que aumenta la producción de insulina en las personas con diabetes tipo 2, aún sin el estímulo de la ingesta del alimento, como pasa en forma normal o fisiológica, ¿sí? Y el tratamiento con insulina también aumenta las hipoglucemias en el adulto mayor. Obviamente, y cuando la necesita, nosotros tenemos que darla y tener todos los cuidados pertinentes. Bueno, las hipoglucemias pueden ser después de comer, como manifestación precoz de la diabetes. Es decir, que muchas personas que están comenzando a tener diabetes, el estímulo del alimento hace que recién se empiece a producir insulina y se libera en forma inadecuada y a destiempo, y eso genera hipoglucemia, ¿sí? Factores asociados con la terapéutica comentamos, la remisión espontánea, que ya la vamos a comentar, en el embarazo o puerperio y cuando hay otras enfermedades asociadas a la diabetes. Bueno, respecto a los errores más comunes en la insulinoterapia es aplicar en un lugar inadecuado, en especial las personas que tienen que usar insulina NPH, la liberación más rápida es en el abdomen o en el brazo y más lento en el muslo o en la nalga. También hay errores por no homogeneizar bien la insulina, cuando la insulina no se mueve adecuadamente. Fíjense qué pequeños detalles son tan importantes. Si eso no sucede, si la persona no mezcla, la insulina está disuelta en un solvente. Si esa insulina decanta, entonces al principio la persona va a cargar solamente el solvente y al final va a cargar insulina concentrada,
y le puede bajar la glucosa. Fíjense lo importante que es mover la insulina. Confundir las dosis de insulina, por eso es importante tener muy en claro, y cuando uno se va a aplicar la insulina, estar bien consciente de lo que está haciendo. Es decir, que tenemos que tener bien presente la dosis de insulina y el tipo de insulina que tenemos que aplicar. Muchas veces también tenemos que cuando se utilizan tiras reactivas vencidas, no sabemos si está bien o no la glucosa y podemos estar corrigiendo de más. También cuando se corrige en tiempo adecuado, por eso tenemos que conversar con nuestro médico tratante en qué momento hay que corregir y en qué circunstancias. Y las teorías personales de insulina, dicen, no, yo me pongo todo junto, a mí me gusta poner de tal forma o no me pongo porque estoy bien. Entonces es importante conversar con nuestro médico si tenemos alguna duda y si tenemos alguna teoría personal, comentarla con nuestro médico para que nos pueda allanar esta duda. Dijimos que hay que cuidar los detalles. Los que usan jeringas tienen que hacerlo a la altura de la vista para no cargar de más y que no haya una hipoglucemia. Hablamos especialmente de las personas que usan insulina NPH, que es importante elegir el lugar justo a una persona. Si se aplica NPH la noche, por ahí la acción es más rápida que si aplicar en el muslo, a menos que tenga una actividad física intensa en el músculo o en la zona que está aplicándose insulina. Y ciertamente tenemos, por fortuna, muchísimas insulinas, como conversamos en la charla inicial, y de la combinación de ellas, que nos va a decir nuestro médico tratante y que también es personal, depende de la sensibilidad de cada persona a la insulina, la actividad, el tipo de alimentación, el tipo de actividad física. Es decir, que es muy importante estar siempre conectados con nuestro profesional actuante. Con respecto a los adultos mayores, en la prevención de la hipoglucemia, esencialmente tenemos que buscamos valores no tan estrictos de glucosa, los objetivos no son tan estrictos para que no tener hipoglucemia, y siempre buscamos un esquema simplificado para no complicarle la vida a nuestros adultos mayores y evitar que se genere una hipoglucemia. Entonces, siempre la opción razonable son esquemas de insulina que se dan una vez por día, basales, y con algunas correcciones, sin no generar esquemas complejos que generan potenciales problemas en vez de beneficios. Bueno, con respecto al plan alimentario, todos necesitamos hidratos de carbono, que son los alimentos que se producen a partir de los vegetales. Todas las personas con diabetes y las sin diabetes también. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que la insulina que uno se aplica, y si bien es químicamente igual a la que nos ponemos, es tonta, se libera siempre igual cuando estamos usando un esquema basal, de manera tal que si omitimos una comida, esa insulina sigue actuando y nos baja la glucosa. También si hacemos una actividad física inhabitual, con más consumo de energía, puede pasar lo mismo. Y también, muy importante en estos tiempos, lo que es la intoxicación alcohólica. ¿Por qué hay hipoglucemias en las personas que tienen exceso de ingesta de alcohol? Y vamos a volver a nuestro esquema. Fíjense, en nuestro esquema nosotros teníamos que el glucagón actuaba diciéndole al hígado que libere glucosa a la sangre. Pero fíjense qué pasa. El alcohol va a tener una acción sobre el hígado que va a inhibir esta liberación de glucosa. Entonces, esta inhibición de glucosa por parte del hígado va a generar la hipoglucemia. Entonces, la recomendación ser muy prudentes con el exceso de bebidas alcohólicas, especialmente los de alta graduación alcohólica. Bueno, los hipoglucemiantes orales, las pastillas, si se dan en una dosis adecuada, si se toma en un momento inadecuado, también pueden generar hipoglucemias. Hay medicamentos de hipoglucemiantes orales
digamos, por ejemplo, la glibenclamida, que a veces los prospectos dicen que hay que tomarlo en la mañana porque eso viene de Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes saben que comen huevo frito con tocino, con jugo de naranja, y acá nos tomamos 2 mates. Entonces, si uno toma esta pastillita con el desayuno, probablemente haga una hipoglucemia a mitad de la mañana. Entonces, lo que pueden generar hipoglucemia son las sulfonilureas, que les comentaba, que son estas, y también la insulina. Entonces hay que ser siempre muy prudente y conversar. Conversar con nuestro médico. Habíamos hablado de la remisión espontánea, luna de miel, que es un periodo que dura aproximadamente 2 años en las personas con diabetes tipo 1, que sin explicación, entre comillas algunas, baja la glucosa, mejor dicho, se normaliza, pero si la persona se sigue aplicando insulina, hace hipoglucemia. Este periodo suele durar aproximadamente no más de 2 años. En el embarazo del puerperio también tenemos que adaptar la medicación, la terapia insulínica. Hay algunas hipoglucemias por enfermedades asociadas, como la celiaquía, la insuficiencia renal, los tumores de páncreas. Muy importante, entonces, es lo que se llama hipoglucemia inadvertida o asintomática, y vamos a ver por qué se produce. Entonces, le decimos inadvertida porque desaparecen, como habíamos adelantado en las personas con diabetes tipo 1, que tienen más de 10 años de diagnóstico, desaparecen los síntomas de adrenalina que antes eran tan frecuentes, transpiración, sudoración, palpitaciones, no les tenemos más. Entonces, en ese caso, lo que sí vemos, se puede presentar desorientación, irritabilidad, es decir, todos los síntomas que tienen que ver con la disminución de entrada de glucosa al cerebro. Y como habíamos adelantado también, si mueren en un estado de ebriedad o intoxicación con drogas de abuso. Las causas esencialmente son disminución de las hormonas que se liberan en la hipoglucemia, dijimos, como la disminución de las células alfa que producen glucagón, y entonces no estimulan al hígado, y entonces, como ya conversamos, se genera una hipoglucemia. También puede darse por complicaciones crónicas de la diabetes, en donde esta palabra tan superesdrújula, que es neuropatía autonómica, esencialmente quiere decir que se disminuye, por ejemplo, la transpiración y las palpitaciones. La insensibilidad del cerebro a la hipoglucemia también tiene que ver con que el cerebro, cuando una persona ha hecho muchas hipoglucemias, genera más receptores. A veces puede estar con 30, 40 de glucosa y estar hablando, pero está ciertamente haciendo una hipoglucemia. O sea que reitero que el yo me conozco no sirve en diabetes. Y obviamente el consumo excesivo en alcohol. Entonces, no sirve el yo me conozco, lo tenemos que erradicar y tenemos que evitar el consumo excesivo de alcohol. Cuando tenemos una hipoglucemia, sí, entonces sí es capaz de tragar una cucharada de azúcar o 2 caramelos, pero si está inconsciente, jamás tratar de darle algo de bebida a una persona que está haciendo una hipoglucemia. Entonces, siempre el consejo es llevar en el bolsillo un juguito, unas gomitas. Si la persona está inconsciente, entonces reitero, no darle de tomar, lateralizarlo y usar el glucagón. El glucagón lo tienen ahí. No hay que aprenderlo de la misma forma que cuando nos tiramos en un paracaídas no tenemos que aprenderlo a usar, tampoco tenemos que aprender a usar una hipoglucemia. Hay que aprender, leer, es fácil. Fíjense cómo ahí vemos como la jeringa que tiene el solvente, lo colocamos en el frasquito con el polvito, movemos y inoculamos en cualquier lugar que podamos en ese momento. Es importante, no se debe mezclar hasta el momento de su uso, y si no se usa se descarta. Bueno, hay que tener en cuenta entonces también tener entre la documentación que uno tiene diabetes, qué dosis tiene, el médico tratante, y siempre tenemos que contar algún familiar, algún allevado, alguien tiene que saber que tenemos diabetes para saber cómo actuar. Bueno, entonces, para terminar, recordemos entonces algunas pautas. El fármaco es solamente el 25% del tratamiento, nada más. Es decir, que el tratamiento siempre integral. Con el correr de los años, la sintomatología de la hipoglucemia puede variar.
El automonitoreo no debe ser reemplazado por el yo me conozco. Y en una hipoglucemia severa, un allegado debe tener claro cómo actuar. Ante la duda, si no tengo el glucómetro a mano, doy azúcar. Si no saben si la glucosa está alta o baja, si dan azúcar, nunca se van a equivocar. Ese es el concepto más importante de la charla. Entonces, el mensaje fundamental, ante la duda, doy azúcar. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier pregunta que ustedes quieran realizar. Muchísimas gracias. Hola Lidia. Hola, ¿cómo te va, Laura? Gracias por la presentación. Gabriel enseguida se conecta, que tenía algunos pequeños problemas de conexión, pero si a vos te parece, voy a ir con algunas preguntas que nos hicieron. ¿Cómo no? Para vos, así las respondemos. Una mamá nos preguntaba si una hipoglucemia severa puede dejar una secuela a nivel neurológico. Bueno, realmente como lo expresamos y que como todos saben, una hipoglucemia generalmente no deja secuela. Realmente en ese momento, evidentemente hay que hacer igual el control neurológico, con todos los estudios, el electroencefalograma, todo como se indica ante esta situación, porque en un niño una hipoglucemia severa requeriría internación para evaluarlo y posterior control y que no reitere, por supuesto, y dar todas las pautas a la madre, todas las pautas de alarma, realizar posteriormente el seguimiento y en realidad evaluar cuáles fueron las causas, porque en realidad el médico tratante debe evaluar o el equipo debe evaluar, digamos, como para dar herramientas a esa mamá en la prevención de esas hipoglucemias. La hipoglucemia se puede prevenir con un buen manejo. Bien, de la mano de eso, Lidia, te interrumpo, porque también nos preguntaban acerca de las hipoglucemias severas y repetidas, y entonces bueno, me parece muy interesante hacer hincapié en esto, o sea, que no en es el algo control, que tiene que pasar exactamente, en el control fundamental y en evitar y en la prevención de las hipoglucemias severas, porque en realidad si estas hipoglucemias son iterativas, recordemos que digamos, todos estos episodios también se altera todo lo que es determinadas partes de las neuronas también. Entonces, en lo que es la evolución, en realidad, de episodios en forma reiterada, sí podemos tener algún trastorno desde el punto de vista del desarrollo cognitivo posterior en el niño. Por eso es fundamental, en realidad, realizar la prevención, realizar la detección en forma precoz de estos pacientes que tienen tanta la habilidad para hacer hipoglucemias reiteradas, ¿no? Lidia, ¿querés que lo volvamos a...? Porque tengo una pregunta para los dos, hasta que se suma Gabriel. Con respecto al tratamiento, hacemos hincapié porque nos lo vuelven a preguntar con respecto a cuántos hidratos de carbono, y la duda también es cómo hacer para no salir tan alto de la hipoglucemia con respecto a tener un límite de hidrato de carbono o no. Generalmente lo que se extrapoló, ¿qué significa eso? Lo que se calcula para los niños es a 0,3 gramos por kilo de hidrato, que para un niño más o menos de alrededor de 30 kilos le dará alrededor de 10 gramos más o menos, pero el cálculo quizá más fácil es cuando el chico pesa 40 kilos, ya con los 15 gramos de aporte de hidratos de carbono es suficiente, que es el sobre de azúcar en realidad. O, por ejemplo, darle un juguito o recordar la concentración de las bebidas que vienen al 10%, de hidratos de carbono en 100 centímetros cúbicos cuando el chico pueda tener una ingesta. Recordemos, lo fundamental es, digamos, un poco como lo charlábamos hace un rato, Laura, hablar de que muchas veces
cuando se quiere definir hipoglucemia, en realidad en los niños es bastante difícil poner un punto de evaluación de la glucemia, porque muchos chicos presentan sintomatología de hipoglucemia con valores superiores a los que teóricamente no tendrían que tener. Sobre todo aquellos niños que tienen tanta labilidad y que tienen un pobre control metabólico. Entonces, Lidia, una pregunta más importante también que habla de la urgencia. Un papá nos pregunta acerca de si el glucagón hay que sacarle la ropa al chico, tomarse ese tiempo para hacerlo o se pone directamente en la ropa. Estamos hablando de una emergencia. Entonces, lo que tiene que hacer el papá es reconstituir el glucagón, tomar todas las instrucciones, como dice, colocarlo la solución dentro del frasquito, reconstituirlo y aplicarlo. Se puede aplicar intramuscular o subcutáneo, de cualquier forma, y en la indicación dependiendo el peso que tenga el niño, ¿sí? Acá lo importante es aplicarlo, porque esto sí es una emergencia. La pérdida de conocimiento es una hipoglucemia grave, es una emergencia. Muy bien. Lidia, y otra mamá... Es una de las pocas que los padres pueden, es una de las pocas emergencias, en realidad yo diría que casi la única, que los padres pueden manejar. Exacto. En el momento, sí. Porque, digamos, la aparición de una hipoglucemia es un evento abrupto. Pasa, digamos, es distinto que la hiperglucemia con cetosis, que tiene que tener un tiempo para que se provoque una cetoacidosis, ¿sí? O sea, tiene que transcurrir un tiempo. En la hipoglucemia es un evento que ocurre aquí y ahora, un evento abrupto. El chico se pone pálido, se desmaya. Entonces, ese es no les da tiempo tampoco. Creo que ahí radica la explicación. Lidia, a propósito, una mamá tenía una inquietud acerca de que para evitar las hipoglucemias y para poder tener un buen control metabólico, tenía algunas dificultades con su obra social. Con respecto a esto, le podemos decir, si estás de acuerdo, que puede recurrir a la página de FAD, que sí, desde la por fundación... supuesto. Dejo tus palabras. Por supuesto, justamente, la Federación Argentina de Diabetes está para brindar todo el soporte a todos los pacientes, a todos los niños y los adultos que tienen diabetes en todo el país. Y las consultas se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Siempre se evacuarán las respuestas, independientemente de los consejos del médico tratante o eventualmente que no puedan tener un acceso asiduo al médico tratante. Bien. Lidia, con respecto a la hiperglucemia, nos preguntaban acerca de si previo a hacer ejercicio es recomendable hacer un control de la glucemia, estar con un valor tal indicado. Exactamente. Antes del ejercicio se debe hacer el monitoreo, el control. Y tener en cuenta que si nosotros vamos a hacer, depende del tipo de ejercicio, depende de la duración de ese ejercicio, si van a hacer, si en realidad también depende si tuvo una ingesta previa a ese ejercicio, si va a comer en forma posterior a ese ejercicio, va a realizar algún bolo de corrección o no en el momento de la comida, pensando, digamos, en prospectivamente en la etapa posterior que va a ser actividad física. Todas estas cuestiones, digamos, no solo tiene que ver con la insulina, sino tiene que ver con todo lo que es la educación diabetológica, con el plan y, digamos, con la actividad física. La recomendación de no hacer actividad física son con valores elevados por encima de 250, 200. No conviene, sí te deben rechequear, evaluar si tienen cetonas, resolver esa situación, porque recuerden que en la primera fase de lo que es la actividad física se eleva más la glucemia que se elevan las hormonas de contrarregulación, como es la adrenalina, ¿sí? Sobre todo en el ejercicio de tipo aeróbico. Bien.
Gabriel, te sumamos a la charla, ¿cómo te va? Te felicitamos. A ver si nos escucha porque estaba con mala conexión. Sí, sí, digamos que sí, justo parece que se cortó cuando estábamos grabando y bueno, y aquí reaparecí. Bueno, no sé dónde estaban. Estamos evacuando algunas preguntas y te voy a Sí. hacer una de las preguntas que surgió para vos de tu presentación acerca de las hipoglucemias. Uno de los que estaba viendo las preguntas preguntaba si tenía una hipoglucemia nocturna, qué precaución para detectar esa hipoglucemia nocturna y para evitarla. Bueno, depende mucho de la edad. Habitualmente cuando las personas tienen una hipoglucemia nocturna, las personas adultas pueden tener pesadillas, pueden aparecer, despertarse con sudoración, con el cuerpo mojado. Eso no tiene que generar una alarma y en esas circunstancias pedimos a las personas, especialmente las personas que tienen diabetes tipo 2, tratadas con insulina, que hagan por lo menos 1 o 2 veces a la semana la molestia de tomarse a las 3 de la mañana a ver cómo está el valor de glucemia, así podemos ajustar la dosis de NPH. Bien. O de la insulina que sea, claro. Bien, se pierde un poco la conexión, pero quedó clarísimo, Gabriel, que nos recomienda a nuestros pacientes, adultos también, que hagamos un control 2 veces a la semana en la madrugada para saber si estamos ajustados bien con el tratamiento, es decir, con la insulinización basal, si estuviese con insulina o con medicamentos con antidiabéticos orales. Así que lo repaso por cortes. Exactamente. Te comento, Laura, que a veces pasa en las instituciones geriátricas y también en las instituciones hospitalarias que se cena a las 7 de la tarde y de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día no ingieren ningún alimento y eso puede generar, al haber una menor ingesta de alimentos, que se pueda generar una hipoglucemia. Entonces, en ese caso, en el caso de los adultos mayores, sí recomendamos que si cenan temprano tengan su colación a la noche para llegar con buenos niveles y que contenga, por supuesto, hidratos de carbono. Muchas veces pasa que hay gente que dice que me voy a tratar de cuidar de la diabetes y voy a tratar de no cenar. Entonces, o voy a tratar de no merendar. Y eso genera, entonces, que se puedan dar hipoglucemias. Entonces, es importante saber, como yo comentaba recién, que la insulina que contamos es químicamente igual a la humana, pero es tonta, se libera siempre igual. Entonces, en base a esa liberación, tenemos que acompañar con alimentos en ese periodo para que la glucosa no baje. Bien. Gabriel, otra de las preguntas que tenemos hacia vos es si es conveniente al manejar hacerse un control de la glucemia también. Bueno, te agradezco, Laura, la pregunta. Es indispensable, es indispensable que una persona que maneja se controle la glucemia, especialmente si está usando insulina. Es importante que controle y que converse con su médico cuál es la medida que tienen que tomar. Es fundamental porque cuando ha habido unas circunstancias en donde, desde el punto de vista legal inclusive, no fue un atenuante que la persona tuviera una hipoglucemia, tiene la responsabilidad de medirse la glucosa antes de manejar. Ni hablar si estamos hablando de un conductor profesional. Muy bien. Hay otra mamá, Lidia, que nos hablaba acerca de su hija cuando hace deporte, si estando en 200 es necesario hacer una colación para empezar a hacer el deporte con ese valor de glucemia. En realidad, con ese valor yo diría que se hidrate más que nada. Lo que fundamentalmente, lo que tenemos que saber es que la hidratación... Se refería a una corrección de glucemia, no con una corrección con comida. Si tenía que hacer una corrección para poder hacer el deporte. Yo lo que diría que se controle, que se hidrate fundamentalmente, si ve que las glucemias se excursionan más, lo ideal siempre es realizar, digamos, una buena hidratación
digamos, con la práctica de deporte, y hacer el control y rechequear en forma posterior, porque pensemos que es un valor muy al límite el de 200. Es muy al límite porque si comienza a hacer actividad física, probablemente sí excursione un poco, pero después va a bajar la glucemia al cabo de la hora o 45 minutos de la práctica. Entonces, acá, digamos, lo fundamental es ver el grado de sensibilidad también que tiene a la insulina, el horario y qué tipo de análogo se colocó, qué hora previa se colocó, si hizo un bolo o no previamente a esto. En realidad, a qué hora hizo la ingesta, si después va a hacer la práctica de deporte. Son múltiples situaciones que tenemos que ver, digamos, que no son aisladas, que tiene que ver con digamos, con el perfil de glucemia, de insulina, perdón, que colocó en los horarios, si hizo bolos con algún análogo, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Recordemos que actúan un poco más rápido que la insulina regular. Digo esto porque sé que hoy en una charla se habló de que muchos pacientes a lo largo de todo el país siguen usando todo lo que es la NPH e insulina regular. Entonces, vamos a hablar de todo del espectro en general. Bueno, todas esas situaciones hay que tenerlas en cuenta. El perfil de insulina que el paciente usa, a qué hora se corrigió previamente a la práctica de deportes y qué tipo de ingesta de hidratos realizó también. Digamos, como para tener una evaluación un poco más ajustada a la conducta. Recordemos que todo esto es bien individualizado. No todos los pacientes... Bien, por acá nos preguntaban también si es necesario a los dos siempre llevar un kit de hipoglucemia sin importar la actividad que realizan. Tal cual, tal cual. Es importantísimo. Te dejo la palabra, Gabriel. Reforzando lo que comentaba Lidia, tenemos que tener en cuenta que muchísimos pacientes que usan insulina a nivel hospitalario están usando insulina corriente. Y a diferencia de las nuevas insulinas ultra rápidas que empiezan a tener 15 minutos, ahora las fías un poquito más cortos, y que por más que, digamos, con las insulinas corrientes, mientras más dosis damos, más concentración tiene en sangre y más chance de hipoglucemia, como cualquier dosis de insulina. Pero la insulina corriente, a mayor dosis, a mayor concentración, dura más en el tiempo. Es decir, que el programa de duración habitual de 6 horas puede durar 8 o 9 horas y pueden sumarse la acción con las otras insulinas. Esto no pasa con las insulinas ultra rápidas. La insulina ultra rápida, si bien obviamente aumenta la concentración en base a la dosis, a 3-4 horas prácticamente desaparece del torrente sanguíneo. Nos ha tocado apreciar algunas situaciones de personas que se han puesto una cantidad exageradísima de insulina corriente y a las 3 horas el pedido desapareció. Bueno, yo les quiero agradecer, hemos recibido un montón de mensajes de saludos hacia ustedes dos, agradeciéndoles la mesa y la charla, que es muy productiva y muy fructífera. Y en realidad también preguntaban si queda subida la charla y les contestamos a todos que sí va a ser subida después para volverla a escuchar. Y tenemos muchos saludos de felicitaciones y hasta de amigos colegas. Así que les agradezco por haber estado en esta mesa y esperamos haber evacuado todas las dudas y todas las preguntas. Siempre a disposición estamos. Igualmente, muchísimas gracias. Un gusto haber gracias. La mesa con ustedes. Gracias a todos y gracias a ustedes por haber compartido esta linda mesa y gracias a los que están del otro lado en forma virtual. Un abrazo grandote. Esperamos el año que viene abrazarlos en persona. Exactamente, en Giardino.